Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos tomando un pisco sour en Perú. ¿Mm? ¿Cómo es esto, padre? ¿En Perú se puede tomar alcohol, locuras o no? Yo he predicado en la catedral que una vez se me ocurrió decir que como monseñor a veces con el obispo los domingos nos podemos tomar un whisky de vez en cuando. Desde que dije eso, cada vez que viene un cumpleaños nos regalan una botella de whisky. Es una buena idea, no se me había ocurrido, pero creo que te la voy a copiar. Pues es una gran pastoral. Recuerda a Monseñor Santos, Monseñor Santos, el obispo de Moyobamba que nos acogió aquí, yo me acuerdo cuando vine la primera vez, decía, sí, efectivamente, te decía eso, que después de comer para matar los bichos, decía, ahora una cosa para matar los bichos, y se acaba... Y lo llama paracetamol. Eso. Estamos en Perú porque yo vine con el padre Francisco, que está en Estados Unidos actualmente, a un congreso internacional, el tercer congreso internacional Pro Vida de la Red Pro Vida San Martín. Él estuviste como misionero acá. Estuve en Lima y en Moyobamba vengo frecuentemente a dar clase al seminario. Estamos en Moyobamba, Perú, plena selva, no amazónica, pero selva. Y el padre Jaime se mucho, 16 años. 16 años. Es que en Toledo es una diócesis que gracias a Dios tiene muchos sacerdotes y el gran don Marcelo nos imprimió ese gran deseo por la misión, esa catolicidad, es decir, nunca sobran curas, pero siempre nos hemos dado cuenta de que hay necesidad y sí, la verdad es que muchos de nosotros hemos salido. O sea, el único sudaca soy yo acá. Ha sido por adopción. De corazón nos hemos hecho. ¿Cómo ven la fe en España, ya que son españoles, comparado con Hispanoamérica? Yo siempre comparo. La pastoral de España es como trabajar con ancianos, con toda su sabiduría, su experiencia. Y la pastoral en Perú con jóvenes, que son más ágiles, más esponjados. Entonces tiene ventajas e inconvenientes trabajar en ambos sitios. Y por eso estoy muy a gusto aquí, porque hay una gran capacidad de adaptación, de crecimiento. En España quizás te dicen, siempre ha sido así, y ya, no se toca. Y aquí hay mucha más adaptación. Yo cuando estuve yo estuve en Lima, en una zona de, los llaman pueblos jóvenes, y en la diócesis decían eso de, tenemos más futuro que pasado. Y me llama mucho la atención porque la iglesia en Perú tiene 500 años. Entonces decía, hombre, a ver, yo creo que futuro, eso vale para todo. Tenemos más futuro que pasado, pero parece que hay que reconocer lo que hay. Entonces son países que digo, son de cristiandad vieja. O sea, la fe no ha llegado antes de ayer. Pero se vive distinto. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo llama la atención a todos los sacerdotes que vienen es el agradecimiento y el amor al sacerdote. Que en España, en muchos casos, a nivel popular, no es tanto, queda todavía en algunos sitios, y aquí es sorprendente lo extendido que está. Y llama la atención, ¿no? Y que al sacerdote le piden ser sacerdote. Eso es. No esperan de ti que hagas otras cosas. Piden que seas sacerdote. Te colocan. Le contaba algo antes el padre Jaime cuando veníamos para acá. Estamos tomando un aperitivo, o mejor dicho, un bajativo después de una comida de lo que fue la teología de la liberación. Mucha gente no tiene ni idea de lo que fue eso, no saben ni lo que fue. Ustedes por haber estado trabajando, o estuve trabajando acá en Perú, ¿qué pueden contar un poco de qué fue esa corriente y cómo lo vio la gente acá, ¿no? La liberación tuvo muchísima influencia hasta Juan Pablo II. Y dejó algo bueno, Lo hablábamos antes, se hizo una labor social que hoy la gente aprecia, Es decir, aquí se cuidaron mucho hospitales, comedores, pero bueno, el problema que tuvo fue esa ideologización que quitó mucho de lo sacral a la pastoral, por supuesto. Yo lo que veo además es como una especie de fósil. Es decir, el problema de la teología de liberación es que se ha quedado anclado en unas formas y en unos criterios, también unas luchas que tenían lugar y a lo mejor sentido, no lo sé, es decir, al menos es lo que se podía ver en ciertos años, pero hoy en día no tiene sentido. Una cosa también me pasó a mí, en la zona donde yo trabajaba, en una zona del sur de Lima, muy joven, y empecé a hacer una pastoral universitaria. Y los sacerdotes que había muy mayores, que habían trabajado en toda esa época, me decían, ¿para qué? Aquí no hay universitarios, aquí lo que hay son pobres. Hermano, tienes 7 universidades. No sabían. Hay una desconexión con la realidad y dices, no, perdona, es que Perú, como todo el mundo, ha ido evolucionando, ha ido progresando, ha habido injusticias que siguen estando y sobre las que hay que ver, y es una de las cosas, por ejemplo, que
en este congreso yo creo que tienen que estar presentes, ¿no? Y otras cosas en las que hay que pasar página porque yo creo que ya o a veces se han superado o a veces se han transformado y no son las mismas. Y entonces a veces parece que descoloca la realidad, ¿no? Y yo creo que eso hay un pequeño lastre todavía ahí en algunos sectores, sobre todo de sacerdotes o incluso obispos a lo mejor muy mayores, que por la misma visión ideológica no ven la realidad, en mi opinión. Sí, esta mañana en el Congreso ha salido el nombre de Bob y el nombre del sobrino, y me ha dado por mirar en la Wikipedia mientras hablabas, digo, ¿qué edad tienen estos señores? 85 años, y detrás no hay nadie. O sea, no han dejado una escuela de jóvenes que siguen. Entonces, es algo que se ha acabado, no tanto porque les hayamos convencido, es que no han dejado escuela. Eso es un drama que tienen ellos y también tenemos nosotros, pero, o sea, porque antes eran señores herejes, digamos, ¿no? O sea, tenés un señor hereje runner, por ejemplo, o tenías lo hacía un Renan, si querés un Hans King que se murió, pero también de parte de los curas católicos, de los teólogos católicos buenos, había Roger Marín, por ejemplo, ¿no? En Francia, un de Regular, son tipos así. Pero como que nosotros, o sea, ha decaído enormemente el nivel intelectual de los progres, pero también también en nuestro campo. Tenemos poca gente. O sea, ya hoy por hoy no tenés no sé, Castellani, qué sé yo, no sé, una cosa así. Sí, no. Es verdad, yo lo veo en mi propia vida. O sea, la falta de vocaciones hace, bueno, si quieres lo haces, reserva sacerdotes para estudiar, pero como tenemos que conservar todavía tanta gente, en la pastoral no nos deja estudiar. Estudiamos lo que podemos, ahí me consta que ustedes dos dedican mucho tiempo y lo agradecemos a estudiar, pero otros muchos no somos capaces de encontrar todo el tiempo que nos gustaría para estudiar. Y yo creo que es en parte por eso. O sea, yo veo que en la Iglesia hay una maquinaria como muy vieja que todavía hay que mantener funcionando, que nos damos cuenta de que... O sea, hay una parte que es joven, yo lo veo en la pastoral juvenil, avanza, pero la catequesis, por ejemplo, nos exige muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, una máquina que no funciona bien, porque claro, nosotros ofrecemos sacramentos y los padres piden sacramentos. Nosotros ofrecemos la vida de Dios y ellos piden una fotografía. Entonces, no funciona, ¿no? Pero esa máquina anquilosada la tenemos que mantener y nos quita mucho esfuerzo y nos quita tiempo de estudio, yo creo. En parte eso también se da. Yo me atrevería a citar al Papa Francisco en una de las cosas que a mí me llamó mucha atención, antes incluso de ser Papa, cuando aquel documento de Aparecida, que luego hasta ha salido, porque que era esto que llamaba de la conversión pastoral. Decía, ojalá alguien se lo hubiera creído, porque la conversión pastoral era dejar atrás las estructuras caducas, eso, que es evidente que gastan mucho tiempo, que no sirven, que no dan vida, para poderse abrir a formas nuevas dentro de la tradición y dentro de la lógica católica de predicar el Evangelio. Y sin embargo, vemos en muchos casos efectivamente que la vida pastoral, parroquial y tal, asfixia precisamente eso y no nos permite dar al mundo una respuesta clara. Y ahí hay recomiendo muchas veces, también se lo puse a mis jóvenes aquí en Perú muchas veces cuando estaba, hay un vídeo de Thomas Booth Jr., que escribió aquel libro, ¿no? Cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental. La parte que dedica a España no es muy buena, pero el resto del libro está muy bien. Tiene un vídeo que son 20 minutos que se dedica a explicar cómo los primeros cristianos se enfrentaron a enemigos intelectuales de un nivel altísimo, y él habla de los platónicos, por ejemplo, y tal, y sin embargo, y luego hace una descripción de lo que hoy tenemos en el panorama filosófico, cultural, artístico y tal. Y entonces acaba diciendo, ¿cómo podemos estar perdiendo contra estos tipos? ¿No? O sea, es como una llamada de decir, oye, hay que ponerse a estudiar, a producir, porque el problema es ese, el bajo nivel que tienen ellos nos está jalando para abajo a nosotros, pero es que encima estamos perdiendo contra gente que no merece la pena casi ni dedicarles tiempo, como yo que sé, pues ateos como Richard Dawkins y todos estos que son claramente, o sea, muy limitados intelectualmente, ¿no? Cuando tenías grandes filósofos y los santos padres se dedicaban a escribir contra ellos cosas de una magnitud enorme, ¿no? Y eso efectivamente es una cosa que se echa de menos. Es que creo que es parte también de la decadencia cultural nuestra en general, ¿no? O sea, en muchos seminarios hoy te dicen los chicos que antiguamente tenían una formación, quizás en algunos lados progresista, pero furibunda, pero te exigían, y hoy son guarderías, a Dios gracias, que como decía el padre,
no le entran balas al muchacho porque es un nivel paupérrimo, ¿no? Pero también es verdad que ha bajado muchísimo el nivel nuestro como sacerdote, y a su vez el público como que uno le quiere, o sea, yo hago siempre el esfuerzo, padre, ¿qué videito me puedo recomendar? No, videito no, te voy a recomendar un libro, o campeón, o sea, léete un libro, se llama libro, tiene hojas, tiene letras. Bueno, no, es que yo no puedo. Dejemos Netflix, dejemos internet un poco. Que esto lo que hacemos, los tres trabajamos con las redes sociales, tiene que ser como un disparador, me parece. Pero después hay que buscar de vuelta, uno no está buscando suscriptores, está buscando militantes, o sea, católicos militantes. Pero creo que en gran parte es un tiempo difícil para la profundidad, ¿no? Yo no soy el padre Jaime, pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención viniendo al Perú, como viniendo a países de América, supongo que será así, es las oportunidades desaprovechadas. España, por ejemplo, es un país donde todo está ya estructurado, todo está organizado. Es imposible crear un colegio. No es imposible, pero es muy difícil. Es casi imposible crear una universidad. Es difícil hacer algo porque ya está todo hecho. O sea, y parece que, y además está todo copado. La universidad la tienen los comunistas, los colegios los tienen, bueno, pues ahora todos los lobbies y todas las cosas. Ahora uno llega aquí a zonas humildes, ¿no? Y dice, bueno, está todo por hacer. Aquí todavía se puede hacer muchísimo. Y lo que pasa es que nos quedan muchos años, ¿eh? Ya, nos quedan, eso es. no sé, 10, 20 años, que lo que no hagamos ahora nos lo van a dejar porque el secularismo viene, galopa. Además, con menos defensa, porque aquí en la casa más pobre Internet llega. Entonces tienen aún menos defensa. Si en España decía que aquel vicepresidente de España no la va a conocer ni la madre que la parió, y ya han tardado 40 años en darle la vuelta a España, aquí en menos tiempo le dan la vuelta. Pero todavía estamos en unos años donde hay religiosidad natural. Aquí no irán a misa, pero de Diosito habla todo el mundo. Aquí no hay ateos. Hasta que no llegas a la universidad con profesores no te encuentras gente que niegue la existencia de Dios. Entonces, estamos en un momento, yo creo que clave de la historia en estos países para evangelizar y sacar adelante la humildad que todavía queda en los corazones. Porque, bueno, la gente peca, pero sabe que está mal. Todavía no te dicen que está bien abortar, todavía no te dicen que está bien practicar la homosexualidad, todavía tienen una conciencia natural de lo que está bien o de lo que está mal. Entonces, si no nos damos prisa, queda poco tiempo para eso. Son años muy clave, muy importantes. Cuando la gente, ya que estamos hablando así los tres, improvisando, porque la verdad esto no hay ningún guión, quizás una de las preguntas que a veces uno recibe como cura es si no se sienten solos, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez antes de entrar al seminario, y hablé con un cura, estaba confesando, mejor dicho, y le dije, padre, yo tengo miedo de la soledad. Entonces me dijo que la verdad que es la única cosa que me costaría. Y él me dijo, mira, a mí me encantaría estar solo muchas veces, pero la gente no me deja. ¿Cómo los curas nosotros paliamos el tema de la posible soledad? Sobre todo cuando nos encontramos en un ambiente a veces clerical que muchos te tienen mano al dedo, te marcan como que, bueno, es que fuiste demasiado duro con los sermones o en la secretaría de la bandera, se han puesto demasiado de patadas con alguien, o yo mismo, a veces con alguna videos o críticas que uno puede hacer. ¿Cómo paliamos los curas la soledad? ¿Existe la amistad, por ejemplo, sacerdotal, ¿verdad? O con laicos? No sé, ¿cómo hacen ustedes? Mira, ese mismo programa que estamos grabando no es una idea nuestra. Nosotros llevamos 3 días hablando en el Congreso, disfrutando. Esta mañana hemos grabado que nos hemos comido una hormiga, la gente ha disfrutado. Pero esta ha sido una idea de Diego, que es el fundador de la Red Pro Vida San Martín, que es quien nos convoca aquí. Y yo me he dado cuenta de que él quería que la gente viera unos sacerdotes, lo que él ha estado viendo estos días, unos sacerdotes. Tú y yo personalmente no nos conocíamos. Lo que pasa es que la catolicidad, el sacerdote católico hace que parecía que llevamos toda la vida conociéndonos, pero yo te he visto a ti mucho más que tú a mí, pero entre comunes amigos y tal, a mí me da la sensación de que nos conocemos de hace años, de toda la vida, hay una afinidad con lo diferentes que somos. Y con Francisco no coincidimos en el seminario más que 2 años, pero no nos hicimos mucho caso en el seminario, pero después en el ministerio, en 2 veces que has venido, lo mismo. Entonces yo traducía un poco, igual que a los hijos les encanta que papá y mamá se quieran, a la gente le gusta que los sacerdotes nos queramos, lo que han visto estos días, que nos queremos, que nos reímos, que nos tomamos un pisco, que nos comamos una hormiga.
esa ha sido la idea de grabar esto, por ejemplo, que Diego ha querido, y los de la red, que lo que han visto estos días lo pueda ver la gente, ¿no? Y eso es necesario. Cuando un sacerdote deja el ministerio, no hace falta que te cuente muchas cosas. Ha dejado de rezar y ha dejado de ver a sus hermanos sacerdotes. No creo que haya excepción a eso. No sé tú cómo lo ves. No, yo creo que en la esencia nosotros sabemos que el centro es Cristo y que la relación que tenemos con Jesucristo como sacerdotes es lo que nos llena, lo que da sentido, porque claro, evidentemente una vez uno tendrá amistad y amigos cerca, otras veces a lo mejor por cuestiones de la vida no. Pero a mí me gusta mucho siempre lo que dice Santo Tomás. Él lo refiere más a la vida eterna, pero dice, a ver, para la eternidad no, los amigos no son necesarios. O sea, la eternidad basta con contemplar a Dios. Pero sin amigos, no me acuerdo ahora mismo cómo lo pone en latín, porque es una expresión rarísima, pero vendría a ser, no estaría bien. No estaría bien. Es como que algo que completa, ¿no? Y entonces se nota. Y yo creo que es fundamental, o sea, forma parte. Y tiene sentido precisamente porque estamos unidos a Cristo. Es decir, si no, yo creo que no podríamos tener esta amistad. Porque a veces diferencias o de misma nacionalidad, de ideas, de cosas se impondrían a lo mejor, o de equipos de fútbol, qué sé yo. Pero como está Cristo en el centro, lo otro se complementa. Ayer el padre Luis Petit, que no está aquí ahora porque ya se ha ido, pero estos días con nosotros, y me recordó una cita que yo no había leído en la Ética Nicómaco y por lo visto no me acordaba. Aristóteles llega a decir que la vida sin amigos no querríamos vivirla. Y me encantó. Aristóteles dedica 2 libros al amor y la amistad, el 9 y el 10. O sea, la ética es una cosa... Es que al final de cuentas la amistad es una virtud, ¿no? O sea, y sin virtud no se puede tampoco llegar al cielo. Y yo esto en la pastoral juvenil lo he visto y al principio notaba que había dificultades en la pastoral, en los enamorados, se peleaban mucho, rompían y tal. Y al principio pensaba que iba por ahí, pero luego me di cuenta de que muchos están pretendiendo ser enamorados sin primero haber tenido la experiencia de la amistad, porque parece que la amistad es una cosa espontánea, que surge, que no hay que cultivar, que no hay que esforzarse. Y me di cuenta enseguida que primero hay que enseñarles a ser amigos. Y yo eso lo digo muchísimo. Si tú no tienes experiencia de amistad, no puedes tener experiencia de enamoramiento. Te puedes enamorar, pero no funciona tú de tu enamorada. Primero tienes que ser amigo. Y como ahora se queman etapas, enseguida se empiezan a besuquear y no funciona eso. La experiencia de la amistad, que yo no la tuve en la secundaria, yo me sentía que era el último cristiano que quedaba en el mundo, en mi experiencia, solo con mis hermanos podía compartir la fe. Yo conocí la amistad en el seminario. Que yo, pues a los 15, 16 años, podía salir, tomarme una cerveza con compañeros, pero decía, esto no daría en la vida por mí. Y en el seminario, lo hablábamos hoy, una de mis primeras experiencias del seminario era ver 3 o 4, que tú eso también lo has vivido, 3 o 4 seminaristas caminando, que cuando era más de 4, el quinto se ponía las espaldas y caminaba. Son muy de monjes también. A mí eso me encanta, yo nunca lo había visto. Pues en el claustro, 3, pero si había ya un quinto, 4 y un quinto, o 2 más iban de espaldas y caminaban así. Para ir mirándose, para poderse ver, para no ir caminando así. Entonces, y poderte escuchar. Yo del seminario, uno de mis primeros recuerdos era ver con envidia, luego enseguida yo formé parte de esos grupos de paseos por el claustro hablando los seminaristas, ¿no? La amistad sana que hoy la pornoexégesis y todo eso no permite. Que es otro tema que hablamos, la inocencia en la que nos hemos formado en el seminario. Le contaba al padre Javier que en el seminario no nos dejaban visitar a un compañero seminarista a su habitación. Eso lo que decía, ¿sí? No nos dejaban visitar a otro y desobedecíamos. Íbamos a la habitación de otro, incluso a veces con chorizos. ¡Ay, que nos ha pillado el formador! Yo de verdad, en mi inocencia, jamás pensé que ese artículo estaba puesto ahí para que no hubiéramos sexualidad. Jamás. Y había una cama ahí. Jamás se me pasó por la cabeza. Siempre pensamos que era para que estudiásemos Para más. Estudiar, claro, para no molestar al de al lado, porque estuvieras... Años después, Sí. descubrí yo por qué está esa norma en el seminario. Y doy unas gracias a Dios por esa inocencia a la que nos formamos. Es terrible cómo se ha manchado la amistad lo ves como cuando hablan, por ejemplo, del cardenal Newman, de no sé de cuál, me hace muy triste, por ejemplo, hay un cisterciense, el beato, el rey de Rieval, el beato santo, porque en aquella época te liabas un poquito. La amistad espiritual es un libro precioso, para amistad entre monjes, que uno hoy, y de hecho, ya sabéis, hay este famoso obispo de Saltillo, ¿no? Raúl Vera, cuando él creaba sus grupos de promoción de la homosexualidad, que lo había, lo llamaba grupos San Elredo. Porque lo ponían como si lo que él habla de amistad espiritual, pero no está hablando de homosexualidad, perdonad. ¿Pero por qué? Entonces
tan terrible, y yo creo una frase de Luis, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo cómo es más o menos, pero viene a decir eso, cómo el mundo moderno ha hecho, o sea, ha pervertido tanto la mente que es incapaz de entender la amistad entre hombres. Dicho eso, limpias de corazón. Entonces, David y Jonatán, necesariamente, ya qué bonita es la amistad de David y Jonatán, un Jonatán que está dispuesto a renunciar a su trono por la amistad. Pues son homosexuales. El centurión, esto es... Claro, ahora en este año en el comentario del Evangelio he visitado una editorial católica en España. Un sacerdote secularizado que dice, pero dándolo por hecho, yo lo había oído, pero ya en un comentario que se vende en las librerías religiosas de toda España, y entonces el centurión, si pedía un milagro para el siervo, era porque era homosexual. Yo digo, es que no hay limpieza para ver un amor de amistad en el que no hay sexualidad. No son capaces de verlo. Sí, por un lado es la bajeza de todo eso. También por otro lado está el exceso al contrario. Por ejemplo, la famosa devoción moderna, ¿no? Planteaba que toda amistad era una amistad particular. También. Por lo tanto, no había posibilidad de una amistad sana. Porque no había posibilidad del punto medio virtuoso que implicaba, bueno, intentar buscar el bien para el otro. No. Eso sí. ¿Cómo vemos la iglesia hoy en día? ¿Cómo le explicamos a un chico joven cómo está la iglesia? Madre mía, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 días. Un par de 3 litros de pisco y seguimos hablando. No, lo último si terminamos porque si no, es tarde. Bueno, a mí me gusta mucho decir que hace falta fe para creer en la Eucaristía, para creer que en ese trozo de pan blanco está el Señor. Hace falta mucha más fe para creer en la Iglesia, para creer que esta pandilla de energúmenos traemos a Dios a la tierra, perdonamos pecados. Pero cuando uno da el salto a la fe y ve que a través de que es un milagro que nos hayamos cargado la Iglesia en todos estos siglos y ni siquiera ahora somos capaces de cargar una Iglesia, entonces que a pesar de nuestros pecados, de todas las maldades que puede haber, la santidad que hay en la Iglesia, la gracia que se transmite a través de la Iglesia, porque bueno, yo intento, a veces creo que no lo... Yo siempre digo que tenemos que tener un 25% de denuncia y un 75% de anuncio. Pasa que yo hago los reels y los que son de denuncia se expanden. Este cura broncas, este siempre está enfadado, siempre está hablando del pecado. No, hombre, que tengo otros que no reenvían tantos, pero que es una gracia enorme, ¿no? Entonces sí, hay cosas terribles en la iglesia y hay que denunciarlas, pero es una gracia inmensa haber nacido, crecido, vivido y Dios quiera que muerto en la iglesia, ¿no? Es algo maravilloso. Yo creo que vivimos en una época... a mí últimamente me está llamando mucho la atención. Se estrena ahora esta película aquí en América de Vencer o Morir. Aprovecho para hacer publicidad porque bueno, pues me gustó mucho y obviamente de la vendé, ¿no? Pero moviendo un poquito al tema de la épica cristiana, ¿no? La épica que nos enseña a las entregas grandes en las cosas importantes, ¿no? Los hombres importantes, las historias importantes. Vivimos una época que es necesario la épica, es decir, estamos luchando una batalla posiblemente como no la ha habido nunca por salvar la iglesia y los que seamos fieles en este momento en el equilibrio tan difícil de ser fiel sin desfallecer y sin caer en el, no sé, ¿cómo diría? Derrotismo. No solo en derrotismo, sino en el servilismo hacia... porque sabemos que tenemos una crisis de autoridad, una crisis de todo. Sí, o sea, eso de decir, bueno, me da igual cómo está la iglesia, yo buscar lo mío, voy a buscar mi carrera, voy a buscar tal, ¿no? No, voy a aceptar el martirio que me puede venir bien desde el mundo, bien desde la iglesia, también eso sí, donde sea, pero voy a ser fiel. Ese punto de fidelidad que yo creo que los tres lo vimos tan difícil de encontrar, yo no digo si mañana se van a cantar gestas épicas sobre nosotros, pero se recordará esta época como la de aquellos que han sido capaces de ser fieles, sin llevarse ni para un lado, sin dejarse llevar ni para un lado ni para otro. Y yo creo que vivimos en ese tiempo y es apasionante, claro, a la vez muy duro, porque exige una magnanimidad, unas virtudes tremendas y yo creo, no sé vosotros, ¿no? Pero el hecho de tener una cierta presencia pública hace, porque muchas veces uno se cansa, pero a veces te escriben, ¿no? Y te dicen, oye, tal, y piensas, dices, ya no solo por mí, que debe ser lo primero, sino imagínate si yo en este momento me bajo y digo, mira, ya no puedo más, no puedo luchar más, chao, ¿no? ¿Cuánta gente que está sosteniendo su fe? Somos sacerdotes, que es nuestro trabajo, no es algo
que nos haya venido por ser, no, es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuánta gente que está sosteniendo su fe en ver, pues eso, que somos capaces de mantenernos fieles con la dificultad que hay? Si nosotros cayéramos, ¿cuánta gente caería también, no? Dirían, no, mira, me está sosteniendo eso. No sé si lo dicen, pero no lo dicen, ¿no? Nos han ayudado, usted me ha ayudado, o otros sacerdotes me han ayudado en este momento en que yo estaba pensando abandonarlo todo, porque estoy tan confundido, a mantenerme fiel. Pero yo creo que, no digo, ya digo, se contarán historias sobre nosotros, no lo sé. Porque es una época además de incluso el martirio esta nos lo ponen difícil, joroba. Es decir, podrían ser un poquito más brutos y las cosas serían más rápidas, un poquito más... pero no, y no sé, yo creo que esta fidelidad pues será lo que en el futuro dirá, mira, este es el ejemplo, ¿no? Que dieron de mantenerse fieles a la Iglesia y esperamos ser fieles con la gracia de Dios, porque de luego si fuera por nosotros, por nuestra humanidad, no sé dónde hubiéramos llegado. Bueno, gracias, Padre, especialmente Padre Jaime, especialmente por la invitación, tanto mía, Padre Francisco, acá a Moyobamba. A estos jóvenes que están aquí detrás de las cámaras, que da gusto, es un orgullo para los sacerdotes ver los laicos, cuánto aprendemos de ellos. Un hombre, Diego, con 4 hijos y que su esposa se queda con los 4 hijos para que nosotros podamos mantener esto. Todos estos que están aquí, es admirable. O sea que gracias a ellos y gracias a ustedes por haber venido a Moyobamba, por toda la luz, la alegría que nos han traído, la confirmación en la fe, que es nuestra misión. Así que sí, gracias y... Que se repite algún día de vuelta. Aquí en Perú dicen siempre una frase mal dicha, dice que no sea la primera ni la última. Digo, hombre, la primera es, ¿eh? Bueno, pues ha sido la primera, pero no sea la última. Gracias. Que Dios los bendiga. Y que no te la cuenten.